Vamos a dar comienzo a la presentación del libro Con qué sueñan los niños, el inconsciente y el deseo en su primera edad. Así que les doy a todos la más cordial bienvenida. El funcionamiento de Zoom lo voy a recordar brevemente. Vamos a hacer primero la presentación que está a cargo de nuestros colegas de la AMP y vamos a dejar al final un momento para poder conversar. La palabra la van a pedir a través del chat levantando la mano y enseguida le voy a dar la palabra a mi colega Cecilia González para que ella haga la presentación y vamos a poner un video para el que hay una traducción que ustedes van a poder leer en el chat para todos. Así que sin más paso la palabra a Cecilia González. Hola, buenas noches y buenas tardes en los diferentes lugares. Bienvenidos a todos. Yo diría que comencemos con el breve vídeo quizás y luego de eso presento a los colegas que participarán. ¿Te parece, Claudia? Sí, perfecto. Vale. Mientras esperamos además que se resuelva eso, vamos disfrutando estos pocos minutos de video. Hola, ¿qué tal? Me preguntaba Claudia González qué es lo que más me había gustado o más me había interesado de este libro Con qué sueñan los niños. Para mí lo más interesante ha sido la idea de escribir un libro sobre los sueños de los niños. Entonces le agradezco muchísimo a Henri Berenguer por la idea, por haberla editado en un libro y por haber contado conmigo. Por otra parte, conectaba con algo que me resulta siempre muy interesante en Freud, que es esta idea que él tiene de que un niño o una niña en el corto espacio de la infancia pasan por los lugares, atraviesan los lugares por los que ha pasado la humanidad. Entonces, el subtítulo de este libro, El inconsciente y el deseo en la primera edad, me parece que conecta con esta idea y con esta cuestión del tiempo que es tan significativo que es la infancia. Pensaba también que hay algo que me resulta divertido, me resulta simpático y por otra parte muy serio, que es que se puede hacer una lectura de la historia del psicoanálisis a partir de cómo los psicoanalistas han interpretado los sueños de los niños. Desde el niño más famoso de la historia del psicoanálisis, Juanito, hasta con qué sueñan los niños hoy. Los casos que están relatados en el libro dan buena cuenta de en qué están, qué están soñando los niños de ahora. Pasando por algo que, digamos, es un poco el punto simpático, con qué soñaban cuando eran niños los que hoy son psicoanalistas. Entonces, quería además comentar otra cuestión que me parece interesante a partir de algo que Freud dice del sueño de la inyección de Irma, cuando dice que es un sueño paradigmático. Entonces, bueno, yo me preguntaba en qué es paradigmático, en qué podemos considerar que es paradigmático el sueño de un niño. Y creo, y esto hay algunos casos que lo explican de una manera muy fina, creo que en los sueños de los niños y con la escucha de un psicoanalista podemos encontrar las primeras letras del cuento que el niño va a hacerse sobre la vida. Bueno, principalmente estas serían un poco las ideas. Gracias, Henri, por haber contado conmigo y saludos a todos. Por fortuna, el inconsciente no tiene edad. Así que le respondí a Berenguer que si bien no recordaba sueños nocturnos, había surgido una pregunta. ¿Con qué soñabas despierta, Raquel? Me pregunté si quizá podría escribir algo articulado no al título, sino al subtítulo del libro, respecto a el sueño del otro, el deseo del otro y mi fantasma. Así que retomé
esa zona en el tiempo de mi infancia y encontré la posibilidad de escribir algo sobre un juego infantil nocturno, ya no tanto sobre los sueños nocturnos, sino un despertar gracias a ese juego infantil nocturno. Me serví de lo que fue un juego con mi muñeca favorita y un odioso gato. Con esa pieza suelta entonces pude escribir algo que desde ya deja abierta la vía de lo que llamamos en psicoanálisis soñar despiertos. Es así que este libro es para mí una provocación que me empujó a dar una vuelta más, esa zona que no se trata ya de la represión, sino de lo real puesto en juego. Una invitación a poner en juego lo que constituye el sentido y el agujero del traumatismo. Es decir, el sentido y el agujero al mismo tiempo, en tanto está el trop y el tru, que se relee a la hora de examinar nuevamente las vicisitudes de esta infancia del deseo. Una infancia que en mi caso fue marcada por las enseñanzas de lo traumático. Bien, simplemente agradecer las resonancias que me ha causado esta invitación y desearles a ustedes una buena lectura de esta preciosa publicación. Gracias. Cosa sognano i bambini? Leggere questo libro è come percorrere un filo che tesse, come su di un nastro di Möbius, la pratica analitica con la sua teoria, coniugando il desiderio del bambino al desiderio dell'analista. Ed ecco che ciascun autore, ciascun sogno, mette in evidenza che il desiderio è sempre il desiderio di non sapere. Raquel Kors, ad esempio, nel suo testo, facendo anche riferimento a Primo Levi, ci aiuta a cogliere questo punto. Ci tengo a citare questo testo, anche perché Primo Levi è vissuto nella mia città, Torino, e ci racconta come ci fosse un sogno che tornava spesso ad angustiare le notti dei campi di concentramento, quello di tornare a casa e di cercare di raccontare ai familiari e agli amici le sofferenze passate ed accorgersi, con un senso di pena desolata, che essi non li ascoltano, che non capiscono nulla di quello che dicono. E su questo confine, dove il sogno spera in un rapporto possibile, che l'odio verso gli aguzzini, rivendicato dal buonsenso, lascia il posto alla curiosità, al desiderio di costruire un sapere surreale, sull'indicibile del godimento, infrazione della legge generale del desiderio, appunto. Non c'è angoscia su questo limite, non c'è colpa, ma responsabilità contingente, quella di risvegliare l'altro. Buona lettura. Bueno, después de esta introducción con tres de los autores del libro, les damos nuevamente la bienvenida y vamos a iniciar la conversación. Voy a presentar brevemente a los invitados, que son todos autores y el editor de este volumen. En primer lugar, Estela Solano Suárez, que es psicoanalista en París, AME de la Escuela de la Causa Freudiana y de la MP. Silvia Tendlers, que es psicoanalista en Buenos Aires, y AME de la Escuela de la Orientación Lacaniana y la MP. Débora Rabinovich, que también es psicoanalista en Buenos Aires y AME de Leol y la MP. Y por fin, Enrique Berenguer, que además de ser... ¿Tomaste café o algo? ¿Escucho a alguien? ¿Hay algún micrófono sin silenciar? Disculpa, Enrique, va de nuevo. Enrique es el compilador de este volumen. Hay poquito. Psicoanalista en Barcelona.
AME de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y la MP. Él va a ser el anfitrión de Aquí en Más, de esta conversación, y vamos a charlar sobre este volumen. Enrique. Bueno, muchas gracias a Cecilia, muchas gracias a todos los presentes y sobre todo, bueno, a los colegas que nos acompañan y a quienes pedí uno por uno una contribución para este volumen, ¿verdad? Yo simplemente a título introductorio quiero agradecer en primer lugar a la editorial NET su apuesta por un proyecto de psicoanálisis, por sostener una colección de psicoanálisis titulada además Serie Lacaniana. Es un compromiso con el psicoanálisis que en esta época en la que la edición es una aventura particularmente difícil hay que subrayar. En ese sentido, muchas gracias. Y de alguna manera, bueno, esto pues es la antesala de muchos proyectos que ya están empezando a gestarse. ¿Por qué este libro? Obviamente este libro fue provocado por el congreso de la MP que iba a tener lugar en Buenos Aires. Las temáticas que cada 2 años propone la MP, en particular a partir de las propuestas de Calais Miller, nos ponen a trabajar a todos, ¿no? Nos ponen a trabajar a todo este mundo que es ya la MP con colegas en los distintos continentes y realmente eso implica una vectorización del trabajo, una provocación del trabajo. Y en este sentido me había parecido que era interesante aprovechar la oportunidad para volver a poner en cuestión, ¿no? En este recuestionamiento del sueño a partir de la última enseñanza de Lacan, que me parece que es algo que estaba implícito en el planteamiento de nuestro congreso, cómo pensar también los sueños de los niños. En ese sentido me parecía era particularmente importante porque seguía oyendo muy a menudo, ¿no? Casi como una especie de frases hechas que se suelen decir, que son a veces frases extraídas, ¿no? Por ejemplo, de Freud sobre los sueños de los niños, el cliché del sueño inocente, el sueño transparente, el sueño en el que un deseo se realiza sin ningún tipo de elaboración. Bueno, obviamente eso me parecía algo absolutamente, digamos, que era importante poner en cuestión, teniendo en cuenta, para empezar, ¿no? Que el propio Freud, en el caso del hombre de los lobos, plantea algo tan sencillo como que un momento decisivo de cristalización del fantasma y digamos, también de la dimensión del síntoma en el sujeto y digamos, de cambio de posición del sujeto con respecto a la castración, dice Freud, eso acontece en un sueño. Ya solamente esta idea de que un sueño es un acontecimiento, me parece que tira por la borda cualquier idea de que los sueños de los niños son una cosa simple y que no tiene consecuencias. Pero por otra parte, hay otro elemento a tener en cuenta y es que el propio Lacan en 1975 en su conferencia sobre el síntoma nos da una indicación para repensar la relación del niño con el inconsciente y plantea eso, es decir, cómo pensar, ¿no? Las formaciones del inconsciente desde la perspectiva del síntoma, de lo que él llama en esa conferencia la cristalización del síntoma. En ese sentido me parecía interesante esta manera que tenía Lacan de introducir el sueño desde la perspectiva del inconsciente real como tal. Creo en este sentido que en este volumen hay una serie de trabajos que retoman una larga serie de casos a partir de esta perspectiva, teniendo en cuenta algunos casos ya clásicos, ¿no? Como pueden ser el caso de Sandy o el caso de Pigel, un caso de Winnicott, casos de niños en los que hay sueños que tienen un papel fundamental, ¿no? en la cura.
En este sentido, me puse en contacto con algunos colegas que habían hecho ya trabajos sobre estos casos que me parece que ya son clásicos, donde de alguna manera se muestra el papel fundamental de algunos sueños en la cristalización de los síntomas y luego, por supuesto, en la cura. Quise incluir un texto de una intervención de hace unos años de Jacqueline Miller sobre el caso Sandy, que me parece una joya. Agradezco desde aquí a Jacqueline Miller que me permitiera publicarlo, porque me parece que es toda una orientación empezar este volumen por esa pequeña joya, ese texto breve, donde Jacqueline Miller relee desde una perspectiva completamente distinta un caso al que Lacan se había referido en su seminario, pero de alguna forma planteando una perspectiva absolutamente novedosa y distinta. Y también quise pedir a Estela Solano Suárez que permitiera publicar un trabajo que había hecho, que había publicado ya hacía algunos años, pero que había quedado, entiendo yo, sin traducir al español, que es sobre el caso de Pigel, un trabajo precioso que encontrarán ustedes publicado aquí bajo el título que en sí mismo es todo un programa de trabajo, las interpretaciones de la pequeña Pigel, es decir, plantear justamente cómo toda la cura de la niña transcurre a partir del encuentro con dos S1 traumáticos que emergen durante un sueño. Y realmente lo que verdaderamente se puede pensar, ¿no? La cura de la niña consiste fundamentalmente en las interpretaciones que la propia niña, bajo transferencia, irá construyendo a partir de estos significantes enigmáticos. Ya solamente estas contribuciones me parecían que ya producían una orientación muy, digamos, muy decidida y muy clara para nuestro trabajo. Y ya brevemente solamente diré que mi proceder fue tratando de interesar a colegas de las distintas escuelas, y la verdad es que, bueno, encontré que los colegas y amigos todos respondieron con entusiasmo y han aportado cada uno un trabajo original, por el que verdaderamente les estoy muy, muy agradecido. Una de las primeras personas que aceptó colaborar fue Silvia Elena Tellar, por eso le agradezco también particularmente que esté con nosotros. Y luego también quise que estuviera presente el trabajo o la perspectiva del final del análisis, y por eso también quise invitar a algunos colegas AES para que de alguna manera pudieran introducir alguna referencia al problema a partir de su propia experiencia, ¿no? Esto me llevó, por ejemplo, a invitar a Débora Rabinovich, a que también agradezco una pequeña joya, un trabajo original, que además no era sobre un sueño que ella, tengo entendido, no había, digamos, sobre el que no había trabajado en sus testimonios. Entonces, verdaderamente me parece, bueno, se lo agradezco doblemente porque es una contribución específica causada, provocada por mi demanda, ¿no? Así que, bueno, aquí estamos, tenemos a Estela Solano, está Silvia Elena Tellar con nosotros, también Débora Rabinovich. Entonces, simplemente les voy a pedir eso, que digan lo que les apetece a partir ya sea de sus propias intervenciones o lo que han tenido ocasión de leer en el libro y digamos, causado su interés. No vamos a alargarnos mucho, esto es una presentación de un libro, entonces vamos a conversar y luego vamos a dejar un lugar para las intervenciones de los colegas que nos acompañan hoy desde distintos lugares del mundo, de nuestro mundo de la MVP. Estela, quiero pasarte la palabra a ti, agradeciéndote de nuevo esa joyita, ¿no? Las interpretaciones. O sea, ya el título me encanta, ¿no? Porque realmente ahí tú tomaste como eje, ¿no? Podríamos decir, poner de manifiesto la impotencia de las interpretaciones del analista, sí, y cómo la niña de alguna manera le muestra el camino al analista
diciendo en todo momento hasta qué punto todas las construcciones interpretativas de Winnicott no dan realmente, ¿no?, con lo que está en juego, ¿no? Y me parece en ese sentido que el título, ¿no?, las interpretaciones de la pequeña Pigalle, me parece que ahí es todo un programa de trabajo, ¿no? Bueno, buenas noches. Gracias, Enrique, por haber organizado este evento y haber tenido esa idea formidable de construir un volumen alrededor de este tema fundamental de los sueños de los niños. Creo que es una primicia. En nuestro campo me parece que no ha habido un precedente de este orden. Y al mismo tiempo es una primicia también que tengamos este encuentro transcontinental que nos está proporcionado por estos inventos de la técnica que nos permiten estar tan cerca viviendo tan lejos. Yo le dije a Enrique, cuando me propuso publicar ese texto, le dije que era un verdadero sabueso, porque ir a encontrar un texto que fue publicado en una lettre mensuelle en 1996, realmente no es una práctica al alcance de muchos. En todo caso, a mí eso me deja muy admirativa porque demuestra el interés, la búsqueda, la atención, el estar despierto, la investigación permanente, que es uno de los rasgos que caracterizan a Enrique. Ese texto ya está viejo, tiene casi que medio siglo, cuarto siglo, no sé. Pensaba que si debiera escribirlo hoy, sería otro texto muy diferente. Queda pendiente. Completamente diferente. Es cierto que en aquel momento orienté mi lectura fundamentalmente a partir de la dirección de la cura, ¿no? Y lo que me interesó fue de ver de qué manera en ese caso se ponía en claro una frase de Lacan que encontramos en televisión que dice: una práctica no es necesaria, no tiene que ser necesariamente esclarecida para operar. Y ahí lo vemos, es decir, Winnicott tiene todo un aparato kleiniano que le impone a la niña interpretaciones absolutamente imaginarias, donde el pene del papá y el pecho de mamá son los protagonistas fundamentales. Hoy nos podemos dar cuenta de cómo Lacan nos sacó de la debilidad mental, desplazando la problemática del pecho y del pene hacia la conceptualización, por un lado, del objeto pequeño a, y por otro lado, la elaboración teórica de la función fálica que no tiene nada que ver con el órgano peniano. Si yo tuviera que leer de nuevo este caso, le daría mucha importancia a uno de estos significantes enigmáticos del sueño, de la pesadilla, que es la mamá negra. Y hoy pensaba que precisamente esta niña nos está hablando del continente negro, de lo que Freud llamó el continente negro, es decir, del goce femenino, que le causaba problemas, que la madre sea una mujer, y quizás también que ella misma ya a los 2 años tuviera la experiencia de lo que Lacan llama en la conferencia de Ginebra, que mencionó Enrique, el encuentro muy precoz de los niños con la realidad sexual. Realidad sexual que, como Lacan dice en ese texto, se caracteriza en los hablantes
por el hecho de que no hay una orientación instintiva para saber qué es lo que se hace como hombre o qué es lo que se hace como mujer. Ese agujero del no rapport sexual es eso con lo que cada niño se encuentra cuando en su propio cuerpo hace la experiencia de un goce, como Juanito, que ante sus primeras erecciones se encuentra confrontado a algo que, por un lado, no es autoerótico, viene del exterior, es extranjero y no tiene ningún sentido. Y con eso los niños tienen que componer. Es decir, con eso que ha quedado, por un lado, en la incorporación de la lengua, los restos que la lengua deja en el cuerpo, a lo cual se suma, dice Lacan, la dificultad con la que se van a encontrar relativa al goce, y con esos restos de la lengua tienen que componer algo. Y eso que componen no es otra cosa más que el funcionamiento del inconsciente, que se pone a dar vueltas alrededor de ese agujero y que permite el uso de algunos significantes para abrochar el cuerpo, el goce y la lengua. Bueno, no quiero ser muy larga, pero me parece que la interpretación de Winnicott está orientada por una creencia, pienso que es la creencia kleiniana, de que hay una equivalencia entre el pene y el pecho, como si tuvieran el mismo valor, como si fueran dos protuberancias anatómicas que pueden ser equivalentes. Y en esta lógica no solamente se reduce, se anula la diferencia sexual, es decir, los diferentes modos de gozar, el modo femenino y el modo masculino, sino que esto también participa de lo que Lacan llama el fantasma viril, y que concepto al cual Jacques Alain Miller le dedica todo un curso, en su curso El Ser y el Uno, donde demuestra que todo fantasma es un fantasma viril. ¿Por qué? Porque en la fórmula del fantasma, el objeto pequeño a se sustituye al partener que no existe. Es decir, que el objeto pequeño a obtura el agujero del S de gran A tachado. Entonces la niña, la pregunta de la niña, el horror de la niña, la pesadilla de la niña, giraba en torno precisamente de ese agujero de S de A tachado, que tiene una relación lógica fundamental con el goce femenino, y Winnicott le rellenaba ese agujero con un pecho y con un pene. Y por suerte que la niña se las arregló muy bien. Bueno, rindo homenaje a Winnicott también, porque él operaba con esa axiomática, pero al mismo tiempo vemos cómo en la cura él se presta a ser el objeto para la niña, ¿no? Se pone en una posición de objeto. No sé, en fin, es una pequeña ocurrencia con respecto a esto. Me parece que cada sueño de cada niño que han sido presentados en este libro daría lugar a un debate, ¿verdad? Pero hoy estamos en una asamblea de presentación. Quizás en otro momento pueda haber una asamblea de debate. He leído todos los textos y me parecen formidables, y cada uno da lugar a un intercambio interesante. Daría lugar a un intercambio muy interesante. Muchas gracias, Estela. Me queda la pregunta de, bueno, esa reescritura pendiente del libro,
No, es una broma. Pero yo estoy, del artículo, perdona, estoy de acuerdo, evidentemente, de que seguramente lo reescribirías, pero insisto en que tu contribución tiene una vigencia porque realmente está muy cerca de en ese nivel, como digamos, de rescatar la palabra y la enunciación de la niña. Sí, Eso me parece fundamental, ¿no? sí. Debajo de las toneladas de significantes y elaboraciones, tú has ido realmente a rescatar el decir de la niña, ¿no? Sí. Que además tiene un momento estelar cuando la niña responde a toda esa, digamos, acumulación de interpretaciones con una frase que es impresionante, cuando dice "black is nothing". Sí, O sea, esta especie de dimensión de anulación, ¿no? sí. Después de todos los intentos por parte de Winnicott de dar sentido, la niña encuentra el agujero de salida a partir de "black is nothing", ¿no? Exacto. A que no es ni el pecho, ni el pene, ni nada de todo esto. Apunta directamente a ese de atachado, digamos, ¿no? Sí, Esa es la vía de salida. sí. Silvia, entonces, no te veo en pantalla porque el Zoom es así que se ve un poco aleatoriamente. Te quería pedir a ti qué es lo que te ha parecido a partir de tu experiencia digamos, con tu contribución en el libro. También me hiciste algunos comentarios que me parecieron interesantes, ¿no? Sobre lo que habías extraído de la lectura del conjunto de los trabajos, Silvia. Sí, antes que nada te quiero felicitar por el libro, porque la verdad que me encantó. Fue una sorpresa. Cuando vos me propusiste escribir sobre los sueños en los niños, ya me pareció una excelente idea, pero no sabía que el resultado iba a ser esto. Porque el título comporta doble vertiente. Por un lado se llama ¿Con qué sueñan los niños? Y hasta ahí resonaba perfectamente con lo que iba a ser el CILISET, lo que es el CILISET que acaba de salir publicado, no solamente con el 12º Congreso del MP, sino con la temática del sueño, sino que incluye otro elemento en el título que es el inconsciente del deseo en la primera edad. Casi uno podría decir sueño e inconsciente, porque el inconsciente del deseo en la primera edad no son solo los sueños. Vos incluís en tus presentaciones los síntomas, incluís los ensueños, los sueños despiertos, los sueños diurnos. Y hay una pregunta en una de tus presentaciones que se añade al título, que me parece que eso fue lo sorprendente del resultado del libro. Vos te preguntás, ¿por qué nos ocupamos específicamente de los sueños nocturnos o diurnos de los niños? O sea que, ¿por qué nos ocupamos? Nos reenvía directamente a la práctica analítica. Por eso lo que más me sorprendió del sueño del libro es que en verdad es un libro sobre psicoanálisis con niños. O sea que no solamente explora el ámbito del sueño, ¿no? Sino que al hacerlo reflexiona sobre la práctica analítica en distintos momentos. O sea que y eso me parece que es una contribución. Por eso Estela decía, no hay un libro sobre este tema. Yo estoy de acuerdo con ella, no hay un libro sobre la práctica analítica pensado a partir del sueño, pero que nos permita pensar sobre la práctica analítica. Entonces, ya de por sí, que incluyeras el texto de Miller, de Eric Lora, clásico de Sandy, el caso clásico de Eric Laurent sobre Elena y también el de Estela sobre Pig, realmente a eso se acompaña casi 20 psicoanalistas en nuestra comunidad. O sea que ya es un trabajo formidable y que dan ganas de leerlo. Entonces, esta vertiente de la práctica analítica hace que permita tomar estos casos clásicos, la práctica analítica hoy, y los testimonios en una zona que es particular, porque vos decís en tu presentación manifestación de una zona en la que el parletre se ve enfrentado a lo real sin interposición del significante. Entonces es extremadamente original porque al convocar a los AE a hablar no solamente del pase, de los sueños donde hay algo demostrativo y uno dice hay eso, o también del ultrapase que se toca el sentimiento de la vida,
que son textos que se han volcado de alguna manera en los distintos ítems del CILICET. Vos tomás otra vertiente, que es el tema poco explorado en los testimonios, que son estos sueños de niños de la infancia, de los AE, que son temáticas infantiles, muñecas autónomas, autómatas, que presenta Débora, el salvataje del hombre araña, las muñecas que lloran, como plantea Raquel, los angelitos que hablan, y a eso se añade alguien que por ahí responde más específicamente a lo que fue tu planteo de esa zona, cómo se explora, que fue el de Marta Serra, ¿no? Que tiene un sueño que es un sinsentido. Me encantó cuando ella despierta y recuerda que la madre le dice, cosa que no pasó, pero es parte de su sueño, por así decirlo, tranquila, hay jamones en el techo. Primero tiene un toque gracioso porque no me imagino en la Argentina que jamones en el techo, es muy español. Bueno, ¿no? tampoco O sea, solemos tener jamones colgados en el techo, pero en fin. no, Ya me pero en gustaría. los restaurantes, en mi recuerdo de España, en los restaurantes jamones colgados en el Sí, en techo. algunos restaurantes sí. Sí, muy específico, ¿no? Y ella explica que su esfuerzo por nombrar algo de lo que le pasa en el cuerpo, esta zona que vos mencionabas, y la producción del inconsciente, ¿no? Donde se pone a trabajar para coleccionar significantes. O sea que por un lado habla de ese encuentro azaroso con un significante y el saber que se inventa para confrontarse a ese real, y que ella lo reduce. Tranquila, no pasa nada, hay al menos ya un significante al que para hacer frente a esto hay uno. Me parece como una perla, digamos, dentro del libro, hay muchas, ¿no? Como dice Estela, se podría hablar de cada uno muy en detalle. Personalmente me interesé por mostrar que los sueños de niños que plantea Freud no tienen nada simple, sino que ya está en juego, digamos, todo un trabajo, y que el mismo caso de Ana Freud, cuando ya está haciendo todo el menú, no es solamente la satisfacción de un deseo, sino que hay un trabajo sobre la lengua. Ya hay un trabajo de ciframiento donde ella va diciendo todo ese menú jugando con la lengua y que ya hay un toque de lo real que está intentando ser cifrado. O sea que en Freud ya mismo podemos encontrar algo de este estilo. Y después cómo eso se ejecuta en el trabajo analítico. Y si tendría que puntuar otro elemento más que me interesó, que eso te lo conté yo a vos, ¿no? Fue un hallazgo encontrar cómo trabaja en el libro Sueño y Psicosis. O sea que esto es, como la psicosis es una estructura atemporal, esto podría haber sido para adultos también, pero está tomado específicamente en la infancia, ¿no? Y el trabajo de Sonia Chiriaco, que habla de la porosidad entre el sueño y la alucinación, me pareció formidable. Me pareció formidable por una perspectiva clínica, donde ella marca cómo en los niños puede producirse este efecto de no poder diferenciar entre sueños y alucinaciones, donde todo es borroso o poroso, donde un niño puede llegar a decirle, no sé si duermo o no. Entonces, ella da una serie de respuestas, una de que la pesadilla en sí misma podría ser un significante para clasificar estos fenómenos angustiantes, cómo puede haber esta confusión entre pesadillas, delirios y alucinaciones. Y ella marca en la dirección de la cura la necesidad de establecer diferencias en estos momentos para producir una escansión o una primera localización orientada. Entonces, y que a diferencia de la neurosis que uno despierta para seguir soñando, no habría esta posibilidad en la psicosis, al no poder escapar de lo real. Pero me parecía interesante estas puntuaciones, porque uno podría decir que en la dirección de la cura con los niños psicóticos también encontramos esto, la necesidad de producir algún tipo de auxiliar del discurso, porque estas ordenaciones funcionan como un auxiliar en la medida que el niño psicótico queda fuera del discurso. Y por otro lado, esta idea de introducir escansiones o pausas, recuerdo un artículo de Eric Laurent donde hablaba como una forma de intervención en la psicosis y que vemos específicamente en los niños cómo esto se ejecuta. El hecho de haber podido presentarlo específicamente en relación al sueño, yo creo que es un hallazgo dentro del libro. Porque por otro lado, toda la secuencia de artículos que siguen sobre la psicosis y el sueño dan muestra justamente de este trabajo. Entonces, está toda esta vertiente de la neurosis y me parece que hay algo de saber que añade
el libro, no solamente por el más acá de los testimonios, o el haber rescatado estos textos clásicos, que Estela, debo decir, que son muy importantes que vuelvan a existir en nuestra comunidad, porque no todos tienen las revistas más antiguas, y esto del libro se va a volver una referencia necesaria dentro de nuestra comunidad para el trabajo con niños, sino que también añade algo nuevo para pensarlo desde la psicosis, y específicamente la psicosis en la infancia. Así que ya lo tomo como referencia para mis clases, Bueno. porque me parece necesario. Muchas gracias. Creo que Estela había levantado ahí la mano. ¿Querías decir algo más, Estela? No, no te oye, no te oigo. Disculpa. Gracias por darme la palabra. Rápidamente, dos ocurrencias con respecto a la intervención de Silvia, que me encantó, siempre con tanto entusiasmo, Silvia, y tocando, haciendo puntuaciones tan importantes. Primero, El sueño de Marta Serra es formidable. ¿Cómo lo leo? Aparejado a la escena de la niña jugando con el padre. El padre le hace cosquilla en la pierna y llega hasta la nalga, y la madre dice: a eso no se juega. El jamón viene de ahí. Sí, sí. Entonces, el jamón, tranquila, tranquila, y jamones en el techo, es una forma que el inconsciente encontró para separar a la niña de ese goce que había producido ese juego en la pierna, y que era correlativo del sentir que el cuerpo se agrandaba o se achicaba, que el espacio se dilataba y se contractaba. Es decir, que encontramos allí una especie de imaginarización de una erección, ¿sí? Y que el jamón en el techo ya no está en su cuerpo, está en el techo, o sea, tranquila, que está fuera de ti. Después, es cierto que esta contribución de Sonia Kiriakó es importantísima, porque nos demuestra que en la psicosis, en los niños o en los adultos, hay una puesta en continuidad de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Y eso es lo que ella llama porosidad, de manera tal que el registro de la pesadilla, del sueño, de la alucinación y del delirio se ponen en continuidad. De ahí la importancia de lo que tú puntuabas, de hacer escanciones, no solamente cortes, pero también costuras, para diferenciar los tres registros del nudo borromeo. En la dirección de la cura. Sí, gracias, Estela. Bueno, un poco al hilo de todo esto, y antes de pasar la palabra a Débora Rabinovich, quería decir que justamente este artículo de Marta Serra, que se lo pedí porque realmente me ha parecido muy interesante su trabajo, en el contexto de su trabajo en el seminario de AE, este fenómeno. Y es interesante porque justamente recuerdo que ella tampoco tenía muy claro si ese era un sueño o no. Eso me parece muy importante porque se trata de fenómenos en los que también hay una especie de extraña porosidad entre el sueño, el fantasma y el puro encuentro con la LAN, ¿no? Me parece que justamente esta especie de porosidad, no ya en su versión psicótica, sino en la versión del inconsciente naciente, es un rasgo muy importante, porque por eso Lacan, cuando habla en la conferencia de Genève del 75, dice que en realidad lo que llamamos inconsciente es lo que surge como efecto del encuentro con el goce en el cuerpo. O sea, que es una zona en la que el inconsciente está naciendo como respuesta al encuentro del goce en el cuerpo. Y es verdad que es una zona en la que ni siquiera está establecida tan claramente la diferencia entre fantasma, el encuentro con la lengua, y lo que es el sueño ya sometido al régimen de la represión. Entonces me parece muy importante, y vemos que el propio Freud, cuando habla del caso de Juanito, y es un rasgo que si lo leemos con cuidado Lacan rescata, muchas veces Freud duda
sobre si llamar sueños, pensamientos o fantasías algunas producciones de Juanito. Y lo que es muy interesante es que el propio Lacan en el Seminario 4 también incluye algún debate sobre eso, sobre la pregunta de si determinadas producciones de Juanito son sueños, pensamientos o fantasmas. Entonces me parece importante porque en ese momento naciente del inconsciente hay algo que es la cristalización, por un lado, de la dimensión de lo sintomático, pero también está el eje del fantasma. Y eso le da a ese momento una dinámica particular que luego el adulto, digamos, con el hábito de la represión, más bien quedaría de lado. O sea, una especie de porosidad entre sueño, síntoma y fantasma. Pero bueno, es un apunte, ¿no?, para ver realmente la profundidad de los debates a los que nos llevaba, por ejemplo, ¿no?, cuando en el seminario de AE de Marta Serra hayamos discutido esto, y ella decía, es que en realidad tampoco yo sé muy bien si puedo llamar eso el sueño. O sea, es una zona de la experiencia en la que, en cierto modo, estamos en el borde de lo que podríamos llamar sueño, porque es el surgimiento de la inconsciente como tal. Pero bueno, no quiero alargarme porque quiero pasar la palabra a Débora, ¿no?, a quien le pedí una contribución y bueno, tuvo este gesto de producir un texto completamente original y yo creo que un poco sorprendente para ella, ¿no? Porque ella me dijo, no, es que en mis testimonios no ha habido ningún trabajo sobre el sueño. Y dije, pero da igual, yo te pido, por favor, que nos hables del sueño a partir de tu experiencia. Y bueno, gracias por haber respondido a mi pedido. Débora, adelante. Bueno, buenas tardes y buenas noches, depende de qué lado estamos. La verdad que sí, yo te agradezco, Enrique, porque fue exacto mi reacción y encontré ese sueño al que, bueno, como muchas cosas que uno deja de lado en lo que elige transmitir a la hora de testimoniar, ¿no? Así que sí, este sueño lo rescaté para este libro y es lo que sucede, creo, muchas veces con los testimonios, que también se van articulando a las demandas que van surgiendo. Así que ese texto viene de ese sueño, y lo que estabas diciendo, Enrique, me hace acordar a una pregunta que no tiene nada que ver con lo que traté en ese artículo, pero que a la hora de hablar con uno de mis pasadores, cuando le conté la escena que era como el trauma crucial, me dijo, ¿pero eso lo soñaste o sucedió? Y yo le dije, finalmente poco importa, porque yo le estaba diciendo que sucedió, pero finalmente poco importa, y me parece que retoma esto de la porosidad que rescatás no solo en la psicosis, sino también en la neurosis, y del libro, efectivamente, igual que Silvia, de la última parte sobre la psicosis, para mí fue un gran hallazgo esta manera que encontró Sonia Kiriaco de nombrarlo, ¿no? Cuando ella habla de lo poroso entre la alucinación y el sueño, el hallazgo fue nombrarlo para mí, porque uno cuando escucha a los niños psicóticos, eso lo escuché una y muchas veces, más en niños psicóticos que en niños neuróticos, si bien en niños neuróticos también de otro modo, pero que ella lo nombre, para mí lo situó, lo puntuó y me ordenó algo que había escuchado muchas veces. Así que, si no, el libro, la verdad es que festejo el libro y celebro el título del libro, ese título que pusiste entre signos de pregunta, Enrique, porque me parece que con un aire muy simple, esa pregunta con que sueñan los niños, se podría hacer cualquiera esa pregunta, tiene un aire simple y es una pregunta neta, directa, pero que aborda algo verdaderamente crucial y complejo en la clínica psicoanalítica. Así que me resultó eso de un gran interés. Y que tenga un subtítulo que ya, digamos, el lector, uno va leyendo el libro y va disfrutando de artículo en artículo, pero ya, y se va a ir haciendo una idea de qué se trata ahí. Pero ya en el subtítulo das las pistas de lo que va a tratar el libro. Es decir, ahí está el corazón del libro, que es a lo que nos invitaste, por lo que estás diciendo, a cada autor que lo llevaste a que escriba algo de eso. Lo que me pasó leyendo el libro fue que me dio la impresión que era como una serie adictiva, donde los episodios eran escritos por diferentes autores, y que uno tiene ganas de leerlo en un tirón. Yo lo comparé con una serie. Entonces lo agarré y no lo solté casi hasta el final, lo solté un poquito porque tenía cosas que hacer, pero lo hubiese visto de corrido.
y que lleva al corazón de la práctica analítica. Y me decía, tomando la misma idea, ¿no? del libro como una serie, que el prólogo, tus prólogos, porque hay un segundo prólogo, porque ya estamos en la segunda edición del libro, hace las veces del capítulo piloto. Vieron que el capítulo piloto es el que muestra de qué la va a ir en toda la serie, ¿no? Y en tus prólogos uno encuentra eso, de un modo muy generoso, pones en juego ahí de una cuáles son las apuestas del libro. En mis palabras, lo que yo me decía, como lo que el libro intenta responder es, ¿el inconsciente de los niños es diferente? ¿Hay alguna particularidad en el soñar infantil? Es más, ¿vale la pena cuando escribimos un caso decir que se trata de la cura de un niño? Si es necesario no aclarar que es un niño, ¿no? Y me pareció muy, muy bueno que hayas elegido con qué sueñan los niños, es decir, la vía regia hacia el acceso del inconsciente. Lacan dice que el sueño no es el inconsciente, pero que es la vía regia. Entonces esto permite que en los diferentes artículos uno vea cómo los analistas se sirvieron de la vía regia para acceder al inconsciente en las curas. Y a qué punto los niños se sirven en transferencia y en las curas para depositar eso enigmático que es su vida onírica. Y queda muy claro en los clásicos de la literatura analítica, porque tenemos a los clásicos, que es, Estela recién nos hablaba de Pigl, y la verdad que lo que dijiste, Estela, hace un ratito me pareció muy enseñante y ¿cómo decir? Me parece que va en contra de una idea que a veces circula, que el goce otro se accede al final del análisis. Y vos nos dejás recontra en claro en lo que acabas de decir, que en la pequeña Pigl, con sus 2 años, había algo de este goce, del SDA barrado que no podía soportar, y cómo ahí vino las construcciones a partir de eso, que da vuelta a las cosas, de algunas cosas que circulan a veces y que se escuchan de otro modo. Entonces, nada, me parece que el libro es muy interesante porque tiene 2 vertientes para ver, diría, por un lado, nos permite leer en los clásicos de la literatura psicoanalítica, que ya los nombraron, pasando las cosas que ya fueron tomadas. Por otro lado, curas absolutamente inéditas, y entre los que veo aquí está la cura que escribió Claudia, la cura que escribió Ana Cecilia González, Claudia González, y hay, nada, tenemos ahí curas totalmente inéditas, lo que es un lujo poder leer hoy casos de la literatura analítica. Y por otro lado, tenemos los sueños revisitados en análisis, como por ejemplo el de Marta, y ahí hay otros. Y quería decir también, en relación a lo que estuvieron diciendo hace un ratito de la fantasía, si es fantasía, si es sueño, si es fantasía diurna, está el artículo de Raquel Kors, que le da lugar a eso, ¿no? ¿Qué más les puedo decir que no repita mucho? Bueno, creo que es eso, y aprovecho esto para decirles que estoy muy, muy contenta de estar acá, agradecerles a Ana González y a Claudia González de haber, las dos con el mismo apellido me di cuenta, de haber organizado este magnífico encuentro con los amigos del País del Psicoanálisis. La verdad que es un gusto estar acá con todos ustedes, y Enrique, te agradezco mucho por haberme hecho parte del libro y por haberme posibilitado escribir algo que no se me había ocurrido escribir nunca. Así que, bueno, nada, hasta ahí. Muchas gracias. Me comentaban que ya por lo avanzado de la hora que sería interesante dar la palabra a personas del público que quieran intervenir. El público, lamentablemente no los veo a todos, ¿no? Me gustaría ver todas las caras, pero este sistema tiene sus limitaciones, ¿no? Pero antes he visto a Florencia Dassel, he visto a Patricia Efes, son los que han salido en mi pantalla aleatoriamente,
si tienen alguna cuestión, alguna aportación que hacer. Yo quería hacerle una pregunta a Gianfrancesco. Gianfrancesco, una pregunta a Gianfrancesco Arzente. No sé si está conectado. Para que... Yo le vi, no sé si sigue estando. ¿Está? Una Francesco, una pregunta, una domanda. Una domanda, ma perché hai preso un pupo per parlare con noi? Una pregunta. Es un poco enigmática la misa en escena. ¿Era para ilustrar el tema? ¿O había otra razón que me escapa? Ha conseguido entregarnos, eso desde luego. Gianfrancesco, no sé si le ha llegado la demanda. Bueno, es la muñeca y es el columpio también, ¿no? Es todo la composición es columpio y muñeco. Muñeca. Sí, columpio. Y jardín. Y claro, sí. Perché ho preso un... Paradiso. Gianfrancesco. Ahí está Gianfrancesco. Ben trovati tutti. Perché ho preso... Ma volevo far cogliere qualcosa in relazione a che cos'è un sogno. Un po' più forte, non si sente molto. Un po' più forte. Purtroppo il mio computer non funziona bene in questo caso. Allora si sente un po' più bene. Più vicino, ti parla più vicino al micro, va bene così. Ok, provo a venire. Volevo far cogliere come adesso comunque i bambini sono portati in consultazione, in uno studio, più come degli oggetti che come dei soggetti. Perché a partire dalle loro difficoltà vengono trattati più come un disturbo che non come qualcuno che ha un sintomo. Era un modo per fare un'interpretazione di questo tipo. Sí, bueno, quería presentificar esto, que realmente resulta familiar, de que muchas veces los niños, ¿no? Acuden, ¿no? La práctica se les rodea de objetos, ¿no? Como si fueran realmente incapaces de hablar, ¿no? Introducimos... Y es verdad que a veces me pregunto, había algunos analistas que decían, es que sin objetos los niños se angustian, pero me pregunto a veces si los que se angustian no son los psicoanalistas, ¿no? Entonces ponemos el objeto, ¿no? Enrique, además de Gianfrancesco, están Lidia Ramírez y Raquel Kors también, que, bueno, al inicio como tuvimos un pequeño problema técnico, no di tiempo a agradecerles por su contribución con el vídeo y quizás quieran también decir algo, ¿no? Lidia, Raquel. Sí, Lidia, Raquel, alguna... Bueno, hay otros autores también presentes, creo que he visto a Laura Canedo, bueno, a quien se anime. Bueno, yo. Lidia. Hola, Hola, Lidia. Buenas noches a todos, buenas tardes. Bueno, la verdad es que esto de hablar de un lado y del otro del mundo tiene todo su interés. De todas maneras, yo quería comentaros que hay algo que he aprendido de las presentaciones de libros y es que hay que dar alguna nota para que la gente los compre. De esto no nos tenemos que olvidar. Entonces, bueno, la primera cuestión sería que en realidad, como ha dicho antes Silvia, es un libro que faltaba. Es decir, me parece que hay algo de la escritura de este libro que cuando lo hemos tenido en las manos nos hemos dado cuenta, parecía evidente, pero sin embargo faltaba. Después, o sea, en el libro hay un montón de indicaciones clínicas importantísimas, interesantísimas, es decir, podríamos decir, está lleno de perlas. Entonces, realmente, la tercera cuestión por la que planteaba su compra, es algo que a mí ha planteado Silvia, y es que, es verdad, será una referencia necesaria para la comunidad psicoanalítica. Así que os animo a que lo compréis. Gracias. Bueno, ya que está por ahí... Sí.
Sí, Yo no, también oigo una voz. Ah, sí, Sí, Raquel, Raquel. hola, ¿qué tal? Hola. Raquel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Desde están? Chile. Buenas tardes, buenas noches. Sí, desde el otro lado del Atlántico, desde Santiago. Primero agradecer la posibilidad de que agarremos este libro y efectivamente la sensación que da, comparto con Débora, es como si fuese una serie, es decir, un texto se articula con el otro y cada uno en su singularidad. Así que, bueno, es un objeto que me hace pensar en lo que me pasó cuando recibí la invitación, que agradezco enormemente, porque fue una invitación que más que invitación fue una provocación para escribir algo que no tengo a la mano, y por eso cuando le respondí a la invitación a Enrique le decía, no tengo sueños, o sea, de niña no tengo ese material, no sabría cómo contribuir. Y gracias al empuje de Enrique, bueno, algo surgió ahí que agradezco muchísimo, y es que me confirmó que por fortuna el inconsciente no tiene edad. Así que gracias a esa provocación para escribir retomé algo del subtítulo más que del título, porque eso me dio como el hilo rojo para elaborar alguna posibilidad de escribir algo, y fue lo que en mi caso fue el deseo del otro, es decir, la lengua del otro, que me permitió hacerme una respuesta para el qué voy, y con algo de esa respuesta, bueno, pues me hice una vida. Y yo misma me sorprendí porque mientras escribía me reía mucho porque me acordé de un juego nocturno con una muñeca bellísima que me parecía la cosa más hermosa del mundo, y yo la cuidaba y la peinaba y era mi muñeca favorita, y cómo ese juego nocturno estaba enmarcado en la construcción de mi fantasma. No lo había leído así, sino hasta escribir este texto, pero no fue solo la cara de la bella muñeca, sino el despertar no onírico, sino real, que provocó en mí que mientras jugaba con esa muñeca en un vaivén, que era también un columpio, yo era muy chica, tendría no sé si 6, 7 años, y el vaivén de ese juego coincidió con el llamado del otro que me decía que era hora de ir a dormir, y en el techo de la casa de mis abuelos, un gato, un horrible gato, maulló. No sé si ustedes han escuchado cuando el maullido de un gato se parece al llanto de un bebé. Y para mí eso fue la cosa más horrorosa, me asustó tanto que hoy diría que fue una perturbación para lo que se estaba construyendo ese momento de mi fantasma. Una perturbación que no es la del análisis, pero son esas cosas que a veces pasan a los niños. Y el placer lúdico fue perturbado hasta, diría hasta que, bueno, algo se elaboró, digamos, durante el análisis. En conclusión, quiero decir de que este texto, que intenta articularse con los colegas que contribuyen para esta publicación, es un texto que me ha permitido entender un poco lo que es el traumatismo y la energía de la sexualidad infantil tan vinculada a la investigación. Así que, bueno, simplemente agradecerles porque algo despertó en mí una nueva escritura con esta invitación que vino de Enrique. Así que gracias. Y bueno, te agradezco mucho, Raquel, porque como ya hablamos, yo es que me faltaban los sueños diurnos. Eso era una dimensión muy importante, porque yo recuerdo que decía, no, es que precisamente esta frontera entre el sueño diurno y el sueño nocturno, sobre la que además Freud había hablado, o sea, Freud se toma muy en serio la articulación entre los dos, y me parecía que hacía falta una contribución que abordara eso. Y el ejemplo que tú has trabajado me parece realmente muy, muy interesante.
No, pero no quisiera terminar sin decir, ya se ha mencionado, Aquí, pero solo más concretamente, ¿perdón? No, que tenemos una palabra pedida luego. Sí, vale, solamente una cuestión, que realmente hay muchas contribuciones clínicas originales y, por ejemplo, se ha hablado del artículo de Sonia Kiriakos sobre la porosidad, pero luego hay una serie de casos, de artículos, de memoria cito esta Graciela Esba, que está también el de Claudia González, el de Jorge Sosa, que son contribuciones muy interesantes donde se responde de una manera muy concreta, que evidentemente no es universal, del papel decisivo que algún sueño o sueños han tenido en la cura de niños con psicosis. O sea, y ahí se ve verdaderamente que, aparte de estos instrumentos, ¿no?, como la cuestión de la porosidad, luego hay la cuestión de que caso por caso, el prejuicio de que no siendo niños psicóticos los sueños no son decisivos, pues no. Por ejemplo, en estos ejemplos de estas contribuciones de estas tres colegas, realmente se demuestra que no es así en absoluto, que un sueño puede ser decisivo. Otra cosa, evidentemente, que tenemos que tener en cuenta lo que es el estatuto de la interpretación en el caso de un sujeto psicótico. Y ahí realmente eso nos plantea un problema clínico realmente fundamental, ¿no? Pero al que, insisto, es una cuestión de investigación caso por caso y en esto hay ese apartado en el que hay contribuciones muy, muy importantes. También hay una contribución clínica al huracanedo donde también se ve eso, ¿no? Pero lo que no más nos interesa no es la idea de los sueños de los niños en general, sino en relación con la cura y la transferencia, que introduce una dimensión, digamos, muy específica de lo que es nuestra forma de abordar el inconsciente. ¿Habría alguna palabra que se pedía, ¿no?, por ahí? Andrés, adelante. Andrés. Hola, en primer lugar, la presentación es un regalo, así que es fantástica. Y cuando escuchaba a Estela, me ha evocado que, bueno, la anteescuela en España está poco dada a escuchar el psicoanálisis y uno de los temas que se tiene muy poco en cuenta con los niños, sobre todo a día de hoy, que los diagnósticos están a la orden del día con todo el tema del aprendizaje. Lo que me ha evocado Estela fue el caso que tuvimos de un niño que supuestamente se le iba a encasquetar el diagnóstico 2, disléxico y con trastorno por hiperactividad. Y precisamente yo, cuando tuve la oportunidad que él me contase un sueño, ver cómo cuando escuchamos esto uno puede incidir para intentar que se pare un diagnóstico tan rápido que al final poco dice del niño, y que lo que permite ver también es cómo en el aprendizaje, si uno tiene en cuenta también los sueños de los niños, descubre una serie de vertientes que en general los maestros o no tienen en cuenta porque no les suena nada del psicoanálisis, o porque hay este empuje a decirlo todo de los niños muy rápido. Pero cuando uno te escucha cómo habla también esta otra escena, ve que hay según qué problemas de aprendizaje que no tienen que ver tanto con el aprendizaje, sino como cómo se va desenvolviendo un niño, que en este caso fue por los encuentros que le empezaban a tener con erecciones, que no sabía muy bien qué es lo que le acontecía. Y a partir de ahí, cuando yo lo pude decir a los maestros, ver cómo se abre otra vía. Así que yo me encargaré que mis colegas que son maestros a ver si leen un poquito más sobre los sueños, porque verdaderamente son como un tesoro para que uno se oriente bien con los niños. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias, Andrés. Bueno, sí, evidentemente vivimos en una época en la que el rechazo del inconsciente es algo, digamos, que tiene consecuencias, y precisamente, ¿no?, me parece que en el centro, ¿no?, de lo que es esta posición de rechazo al inconsciente, la proliferación del diagnóstico de TDAH me parece que es un punto fundamental, ¿no?
Me parece que en este momento esas siglas son uno de los nombres privilegiados del rechazo del inconsciente en nombre de la ciencia, ¿no? En nombre de una falsa ciencia, por supuesto. O sea que te agradezco. Se trata de, en efecto, no solamente del sueño, sino realmente de simplemente de tener en cuenta el inconsciente, ¿no? Bueno, alguna palabra más. Ya me parece que ya hemos más o menos llegado a lo que es la atención que podemos pedir, ¿no? Antes decíamos que el tiempo cuenta de otra manera en Zoom. ¿Qué piensan las organizadoras que controlan el tema? Bueno, creo que si no hay alguien que quiera añadir algo más, estamos en tiempo. Sí, bueno, hay que recordar eso, que ya hay algunas librerías, ya se ha pasado, porque alguien preguntaba si el libro estaba disponible en Argentina, y sí, está. También me había comentado el editor antes que dentro de poco tiempo, relativamente, también estará en México, pero bueno, en Argentina ya hay algunas librerías concretas donde se puede... Dicen que en la página de la editorial figuran las librerías en las que ya ha llegado esta semana, súper nuevo. Está en la página de la editorial donde se lo puede encontrar. Perfecto. Bueno, una palabra. Yo quería agradecer también a las moderadoras que han organizado este encuentro con tanta simpatía y con tanta eficacidad. Muchas gracias. Como también a todo el equipo que ha trabajado con Enrique para producir ese bellísimo, importantísimo objeto que es ese libro. Me parece que hemos tenido un intercambio formidable. Faltaba el mate nada más. Un mate cada uno en cada pantalla. Bueno, yo creo que quizás la editorial tiene preparados unos canapés virtuales para luego. El cava, el mate y el cava. Bueno, chin. Chin a todos, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a todos los... Un aplauso virtual. Gracias. A eso todavía llegamos. Hasta muy pronto. Besos. Gracias. Salud. Chao. Gracias. Y ahora Gracias. Chao.